digamos, son dos caras de la misma moneda. Esa moneda, ¿con qué tiene que ver? Con que solamente piensan en cuestiones que tienen que ver con el resultado del partido o con el resultado de cómo están jugando ellos individualmente. Pero no piensan cuestiones que tienen que ver con el rendimiento. El rendimiento es en qué medida estoy siguiendo el plan de juego, en qué medida estoy intentando hacer individualmente las cosas que tengo que intentar hacer. Porque yo cuando voy a sacar, puedo ir con la idea, ¿viste? No vaya a ser cosa que pierda el que Que no saque. No vaya a ser cosa que la deje en la red. No voy a ser tan amargo, ¿viste? Decir, eso es una idea típica que tiene que ver con el resultado. No quiero que el saque sea malo. No quiero que perdamos el punto fruto de mi saque. Pero esa idea de resultado no te sirve para nada. La idea de rendimiento en el mismo saque es decir, che, yo voy a sacar, bien, voy a sacar a 1 o a 5. Bien, perfecto. Para sacar a 5, ¿cuáles son las dos indicaciones técnicas a las que tengo que prestar atención? ¿Cómo la bola en el aire? ¿Cómo impacto? Eso no tiene que ver con el resultado del saque. Tiene que ver con cómo intentar sacar. Es decir, a ver, lo veamos de otro lado. Es decir, yo no sé hacer bizcochuelos, pero alguna vez me mandaron a hacer un bizcochuelo. Cuando agarré la cajita del bizcochuelo, en el frente de la caja de un bizcochuelo suele aparecer la foto de un bizcochuelo que está perfectamente cocinado. Es un resultado, es un 3-0 en el vóley. Es un 3-0 en el vóley jugando contra el puntero del campeonato. Un resultadazo. Eso es la foto del bizcochuelo. ¿Qué hay en el dorso de una caja de bizcochuelo? La receta. La receta tiene ingredientes y modo de cocinarse. Bueno, esto llevado al deporte es, el frente del bizcochuelo es el resultado y el dorso del bizcochuelo es el rendimiento. Para conseguir buenos resultados, mi cabeza tiene que estar la gran mayoría del partido en el dorso, en el rendimiento, en cómo intentar hacer las cosas. No en qué, en cómo. Entonces ahí están los ingredientes, ahí está la receta. Entonces cuando el jugador entiende que la cabeza tiene que estar de este lado, la frustración se apaga un poquito, la concentración sube, aparece la noción de que equivocarse es normal. Hay jugadores que se apagan ante la primera equivocación. Hay entrenadores que estallan o que se nublan ante la primera equivocación. Hay padres que desde la tribuna incendian a los hijos ante la primera equivocación, o ante la segunda, o ante la tercera. Díganme un partido de la Liga Mundial en donde no haya equivocaciones. Díganme qué jugador de Champions no se equivoca. ¿Qué top 10 en los Juegos Olímpicos no va a cometer errores pavos en un partido? Entonces también hay que entender que el error es lógico, es normal y es posible. Ahora estas cuestiones hay que entrenarlas. Mentalmente hay que entrenarlas y se entrenan mentalmente en la cancha. No es que te tenés que ir a la punta de la montaña con un psicólogo disfrazado con una túnica naranja y dos saumerios clavados en la oreja y dice, vamos a entrenar la concentración. No, no. Todos los aspectos mentales se entrenan en la cancha y se entrenan en la entrevista con el psicólogo, en la reunión de equipo, pero se entrena en la cancha. Yo, porque hay muchos que preguntan en el cómo, ¿no? Y yo creo que ahí también conectamos un poco con el tema de la comunicación con el equipo, con el entrenador, esto de la frustración, del miedo al error, porque hay veces como que desvalorizamos un poco el entrenamiento, ¿no? Es como que vamos y hacemos automático y no pensamos o estamos por ahí haciendo chistes con el otro, que tampoco está mal, pero que por ahí estaría bueno que también le digamos al otro, hey, ayúdame a sacar 5 minutos o manejemos la presión, grítame cosas, Uh -huh, ejemplos así, o hablarlo con el técnico uh -huh. para tratar de poner más en situación de juego, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Flor, eso a ver, eso que vos estás hablando es muy importante. Y eso se da, esas micro sociedades se dan entre dos, entre tres, entre cuatro, entre todo el equipo, cuando fluye la comunicación.
Y nadie llega a una cancha sabiendo comunicarse en un equipo deportivo. Entonces es importante que de entrada, nosotros en un equipo plasmemos la idea de que la comunicación tiene que ser un rasgo cultural del equipo. No tiene que ser un elemento de la estrategia, de si vamos a jugar, ¿viste? Más agresivo, menos agresivo, defendiendo, atacando, con doble bloqueo, con triple bloqueo, ¿me entendés? Con paralelo, opuesto, nada. O sea, la comunicación es un rasgo cultural. Entonces, para que la comunicación sea un rasgo cultural, las conversaciones tienen que formar parte de la diaria de la vida de un equipo. No me importan las edades, ¿eh? No estoy hablando de selección argentina, no, estoy hablando de clubes de cualquier categoría, en cualquier nivel. Y las herramientas comunicacionales básicas en el deporte, ¿viste? Son dos. La entrevista individual, en donde la entrevista siempre tiene dos integrantes y nunca más de dos. Y la reunión. En una reunión hay de 3 integrantes a 5 millones. Yo jugué en 2 tipos de equipos de básquet. En un tipo de equipos, la reunión de equipo la hacíamos después de perder 3 partidos seguidos. Entonces era típica. Vos ya más o menos la sabías de memoria. Ya cuando se venía el tercer partido perdido, todo el vestuario, ese día por lo general no se tocaba la pelota, 2 horas y media dentro del vestuario, todo el equipo, todo el cuerpo técnico, solía aparecer algún dirigente, generalmente me entendés que ponía la plata. A esa reunión vos ya entrabas con problemas. Era el problema del resultado, el problema de que el equipo venía mal. Entonces vos ya entrabas con conflictos. ¿Cómo salías de esas reuniones? Con más conflictos. Porque claro, ¿me entendés? El equipo no tenía entrenado, ¿me entendés? Cómo hablar entre equipos. Y lo hacía en una situación adversa y extrema. Entonces ahí habían 2 posibilidades. O nadie decía nada, o lo que se compartía de una manera absolutamente inapropiada. ¿Se sacaban conclusiones? No. Y después ibas a la cancha, ¿viste? Con más problemas de los que habías entrado a la reunión. Jugué también en otros equipos en donde ganáramos o perdiéramos, estuviésemos ahí de la punta o ahí de irnos al descenso, la reunión de equipo se hacía todos los lunes, en donde siempre se trataban 2 temas: las conclusiones acerca de lo que habíamos hecho el fin de semana adentro de la cancha y cómo íbamos a entrenar en la semana en curso de cara al próximo partido. Adivina en cuál de los 2 equipos había mejor rendimiento. Hablando del mismo talento. Entonces, decís, che, esto es así de sencillito nomás. Las reuniones de equipo se tienen que dar de manera regular. Se tienen que dar para hablar de rendimiento. Se tienen que dar para hablar acerca del plan. Los equipos tienen 3 preguntas, que son las 3 preguntitas de alto rendimiento. Seamos un equipo de chicos de 10 años o de 20, da lo mismo. La primera preguntita es, ¿tenemos plan? La segunda preguntita es, ¿estamos ejecutando el plan? Y la tercera preguntita ¿es el mejor plan posible? Bueno, estas 3 preguntas debieran ser, ¿viste? Uso de todos los jugadores y de todos los entrenadores en reuniones semanales. Y después la entrevista. La entrevista del mano a mano del jugador con el jugador, el capitán con el juvenil, el experimentado con el juvenil, el referente con el referente, los nuevitos, los que ya tienen dominio porque hace mucho que vienen al club, el entrenador con el jugador. La entrevista es el instrumento comunicacional más potente que tenemos las personas. La entrevista es mucho más potente que la reunión, porque yo en un mano a mano puedo conversar cosas que en una reunión de 8 por ahí no las converso. Entonces, si no aprovechamos la entrevista como herramienta de rendimiento y como herramienta para incrementar la calidad de la experiencia deportiva de nenes y de grandes, estamos desperdiciando una gran oportunidad. Así es. Hay un montón de preguntas, hay varias de las que ya habían dejado previamente, que las fuimos
contestando, como por ejemplo cómo manejar los nervios en el partido, cómo salir de la frustración y bajón en medio de un partido, eh, cómo cambiar la cabeza y recuperar la motivación antes que el partido termine. Ujú. Todo eso relacionado con todo esto de la comunicación y entrenarlo. Bueno, ahí te puedo, Eh, te puedo, digamos, todas esas preguntitas creo que tienen que ver con un par de elementos en común. Decir, che, yo quiero ser de alto rendimiento. ¿Qué cuatro componentes tienen los jugadores de alto rendimiento? Reitero, alto rendimiento puede haber en el club de mi barrio. Alto rendimiento puede haber en divisiones formativas. Alto rendimiento puede haber en el mini volley. No es que yo tengo que ser un crack para decir, oh, llegué al alto rendimiento. No, 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 no. El alto rendimiento, ¿me entendés? Es una forma de hacer las cosas todos los días. No es a dónde vos llegás. En todos casos, esos serán los resultados, el a dónde vos llegaste. Entonces, decir, che, para ser de alto rendimiento, yo tengo que tener en claro cuatro cuestiones. La primera, saber hacer. No hay alto rendimiento sin saber hacer algo. Ay, pero para, yo no soy tan bueno. Es más, soy medio chancletón hoy. Entonces decía, a ver, el año le quedan un montón de meses. Dentro de un par de meses vamos a poder estar adentro de la cancha de vóley otra vez. Bien, ¿qué querés saber hacer antes de que termine la temporada? ¿Cuáles son tus objetivos individuales de crecimiento? No me hables de los objetivos del equipo. Háblame en qué querés crecer vos. ¿Querés recibir mejor? ¿Querés armar, me entendés, con otra técnica? ¿Querés incrementar tu capacidad de salto? ¿Viste? ¿En qué querés ser mejor? ¿Qué querés saber hacer mejor? Yo muchas veces le preguntamos a los deportistas, decime ya qué es lo que mejor sabes hacer adentro de la cancha. Se nos quedan mirando por ahí como un do de oro. Es decir, al toque vos me tenés que saber decir qué es lo mejor que tenés adentro de la cancha. Y si te pregunto al revés, ¿y lo que peor te sale qué es? También me lo tenés que decir al toque. Es decir, porque el primer componente del alto rendimiento, para sentirte bien adentro de la cancha, es saber hacer. Y ahí, ¿cuál es el gran aliado? Entrenar. ¿Viste? El deporte es una actividad en donde el dominio se logra en base a la repetición. ¿Cuántas veces? 1.000.000 de veces. Segundo elemento, bajo condiciones de estrés. Yo puedo saber hacer muy bien las cosas el martes a las 3 de la tarde en el entrenamiento, pero el domingo a las 9 de la noche, en el partido de visitante, por los porotos, ¿viste? Ahí ya no me sale tan bien. Porque hay que saber hacerlo bajo condiciones de estrés. El tercer elemento es con capacidad de reversibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que dar vuelta a la página, jugada a jugada. ¿Viste? Saqué, ¡pum! La dejé en la red. Mocazo, mal. Listo. Me ubico porque tengo que recibir. Adivina dónde se quedó tu cabeza. ¿Tu cabeza estará atenta a la recepción o se habrá quedado en el saque en el que la pifiaste? Tu cabeza se quedó en el saque que la pifiaste, entonces no diste vuelta a la página. No tenés capacidad de reversibilidad. Entonces lo más probable es que a la hora de recibir, tu cabeza, como está en otro lado, recibas mal. Y no porque no lo sabes hacer, sino porque no tenés capacidad de reversibilidad. Ahí me preguntan el segundo elemento, bajo condiciones de estrés. El tercer elemento, con capacidad de reversibilidad. Y el cuarto elemento, con altos niveles de disfrute. Nosotros en la consultora recibimos a los deportistas, a los entrenadores, a los padres, a los dirigentes, diciendo no sé qué pasa, esto antes a mí me gustaba y ahora lo estoy pasando mal. Es decir, che, o cambió la forma de la pelota de vóley, o lo que cambió fue, ¿me entendés?, tu cabeza en relación a la misma pelota de vóley. Obviamente que lo que pasa es lo segundo y no lo primero. Entonces, con altos niveles de disfrute, y esto es central. Hay veces que hay situaciones bravas dentro de cancha, sí, claro. Hay semanas en donde puede haber conflictos, sí, por supuesto. Jugar, ¿me entendés? ¿Una fiesta permanente? No. Pero que yo me disponga a pasarla bien adentro de la cancha, tiene que ver conmigo. Que yo como entrenador me disponga a crear una atmósfera agradable para los jugadores, tiene que ver conmigo. Que yo como dirigente trate de generar las mejores condiciones posibles
para que la experiencia del vóley sea agradable. Que yo como papá me disponga a no hacerle la vida imposible a mi hijo porque va a terminar en deserción deportiva, ¿viste? Tiene que ver con el disfrute. Entonces, saber hacer bajo condiciones de estrés, con capacidad de reversibilidad y alto nivel de disfrute. Si yo entreno estos 4 elementos, cuando me equivoque adentro de la cancha, no voy a estar tan nervioso. Voy a entender que eso es algo que puede pasar. ¿Viste? Cuando me salga algo mal, voy a saber que tengo que dar vuelta a la página y estar atento a la jugada presente. Cuando haya una ejecución técnica que no me salga, pero porque no la domino, voy a saber que en la próxima semana el foco de mi entrenamiento tiene que estar en eso y no en otra cosa. ¿Viste? Y cuando yo sepa, viste, que, uy, perdón, cuando yo sienta que después del partido hay cosas en la cancha que merecieron la pena ser vividas porque están buenas, ¿viste? Tengo que rescatar que eso es lo más importante del deporte. Es decir, porque esto en un momento, a todos, ¿viste? En un momento nos apagan la luz de la cancha. Seas un profesional de esto y hayas ganado la Champions, o hayas tenido que dejar de jugar cuando te fuiste al cursillo de ingreso de ciencia económica, o cuando te hayas tenido que ir a laburar, porque si no, no tenías, ¿me entendés?, para comer. Entonces, en algún momento la luz de la cancha se apaga. Pero lo que queda es todos esos momentos en donde vos fuiste feliz adentro del club y adentro de la cancha, de local o de visitante, hayas ganado o hayas perdido. Y qué difícil también por ahí para los entrenadores, que yo los veo muy solos porque tienen que planificar el entrenamiento, la parte técnica, muy pocos tienen un preparador físico. Y bueno, voy a la pregunta de Romina Dovic, que dice, ¿qué herramientas podemos usar los técnicos para trabajar todo esto, ¿no? Porque a toda esa planificación o algunos que hacen estadística también, es una cosa, tienen que estar las 24 horas y por ahí quizás contar con un jugador en las categorías más grandes o quizás algún padre que lo ayude. ¿Qué herramientas pueden tener? Bueno, yo entiendo que todo el repertorio estadístico que la tecnología deportiva nos brinda en la actualidad es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que volverse loco. Yo empezaría por algo, viste, básico. Para mí, la herramienta estadística más importante es agarrar una hoja, dividirla en 3, viste, y poner buenas decisiones, malas decisiones, indecisiones. Entonces decir, che, en la medida en que el entrenador ponga el ojo en qué tipo de decisiones están tomando los jugadores, ya vamos bien. ¿Viste? Para hacerlo sencillo. Vos podés tener un equipo de jovencitos, de grandes, varones, mujeres, profesionales, amateurs, pero después a la hora de lo poroto, ¿viste? El equipo logra cosas en función de las decisiones que toma dentro de la cancha. Entonces, es decir, ¿qué sería lo esperable? Que el equipo tome predominantemente buenas decisiones adentro de la cancha, que no quieren decir que terminen bien. Porque a veces una buena decisión táctica termina en un punto errado, pero la bola estuvo bien jugada. A veces individualmente, un gesto técnico, el remate era cruzado y fue una perfecta decisión porque esquivó el bloqueo en el remate que tenía que hacer, pero terminó afuera. Entonces, no hay que confundir buenas decisiones con resultados positivos. El foco del entrenador tiene que estar en las buenas decisiones, por más que salgan mal. El segundo aspecto son las malas decisiones. Tenemos que aceptar que es normal que el equipo y que los jugadores tomen algunas malas decisiones, pero estas no debieran ser ni la misma cantidad que las buenas decisiones, ni mucho menos mayor cantidad. 70-30. Como alguna bebida por ahí espirituosa dijeron que por ahí se prepara. 70-30. ¿Y cuál es el ideal? Que no haya indecisiones. La peor decisión del deporte es la no decisión. Ante la no decisión no hay curva de aprendizaje posible. La no decisión
Es un conjunto vacío, sin elementos, no existe. Entonces desde ahí no podemos construir nada. Muchas veces los jugadores no deciden porque interpretan ciertos mensajes de los otros grupos de interés que son padres, entrenadores, dirigentes, prensa, entorno. Por eso hay que tener mucho cuidado con los mensajes. Muchas buenas decisiones, pocas malas decisiones y ninguna indecisión. Las malas decisiones se corrigen, las buenas decisiones se tienen que mantener, las indecisiones se tienen que anular. Entonces, si el entrenador tiene claro eso, ¿viste? Hay muchas cosas que se pueden transferir y que de hecho, a ver, podríamos hablar 3 horas de esto. Después decía, a ver, ¿qué otra herramienta tiene que tener el entrenador? Viste bien en el valero. Es decir, tiene que saber cuál es el objetivo del entrenamiento. Es decir, los jugadores, ¿para qué entrenan? Entrenan tienen que adherir al proceso de entrenamiento, o sea, tienen que ir a los entrenamientos en cuerpo y en alma, no solamente en cuerpo y alma. Decir, che, no, pero vinieron todos. ¿Vinieron todos? ¿O asistieron todos? Porque capaz que asistieron todos, pero vino la mitad. Entonces, es decir, che, en el entrenamiento hay que adherir para que los jugadores aprendan nuevas habilidades. ¿Y cuál es el objetivo de la competencia deportiva, de los partidos? Que los jugadores puedan transferir aquello a lo que adhieren de lunes a viernes en el partido del sábado-domingo. Adherencia y transferencia. Eso los entrenadores lo tienen que tener entre ceja y ceja. Nos parece a nosotros del lugar donde lo vemos. Esto no es la verdad revelada y es solamente un aporte. No es ni el único aporte ni el mejor. Simplemente el lugar desde donde nosotros lo vemos y de hecho podemos estar equivocados. César, acá el gato, Marcelo Pirobón, pregunta ¿cómo manejan los jugadores la frustración del mal desempeño en la cancha ante un error arbitral? Los jugadores en ocasiones no aceptan un error o se descargan con él debido a su mal rendimiento. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Marcelo y también a Romina. ¿Cómo manejan la frustración ante los fallos arbitrales? Hay un concepto, el autoliderazgo para todos los jugadores, para los entrenadores ni hablar, es muy importante. El autoliderazgo tiene básicamente 2 componentes, un componente racional y un componente emocional. El componente racional tiene que ver con aceptar cuestiones que son. Entonces decir, che, aceptar las cuestiones que son, ¿viste? Es pensar algunas cosas en términos racionales. Por ejemplo, que los árbitros no van a cobrar todo lo que yo prefiero, que los árbitros también se van a equivocar, que los fallos arbitrales van a ser diferentes a lo que yo desearía en más de una oportunidad, que en más de una oportunidad algún fallo puede cambiar el resultado de un partido. Y eso tiene que ver con la naturaleza del deporte. Ante esto, la mente adulta, si soy entrenador y estoy entrenando un equipo de chicos para transmitírselo, o si soy un jugador que ya es adolescente o adulto porque lo tiene que comprender, ¿viste? Tiene 2 posibilidades. O acepta que esto forma parte de la naturaleza del deporte, o se corre. Lo que no podríamos hacer es vivir en un como si. Decir, che, el principio de fantasía es un principio psíquico que se rige por lo que a mí me gustaría que sucediera. Ese principio de fantasía es muy propio de la vida infantil. El principio de realidad es un principio psicológico que se rige por lo que es, me guste o no me guste. El coronavirus es. Che, ¿lo prefiero? No, pero es. Entonces, ante eso, yo tengo que aceptar que está y que tengo que hacer cosas para minimizar el riesgo de contagiarme, de contagiar a los míos y de salir adelante como sociedad. Algunas de esas cosas son ásperas, sí, son ásperas. Acá hay un árbitro, ¿viste? Mundial, ¿viste? Que no te está cobrando todo a tu favor, ¿viste? Y hay un partido que sacar adelante. Bueno, listo. Esto en el ámbito del deporte funciona de la misma manera. Hay que aceptar que los fallos arbitrales no van a ser, ¿viste? Lo que yo quiero, ¿viste? Y hay que aceptar que el error, ¿viste? Forma parte de todos los actores del deporte, ¿viste? Y hay que aceptar que prácticamente nunca se pierde un partido
por el fallo de un árbitro. No tiene que ver con lo que no pitó en esa jugada. Tiene que ver con lo que hicimos en los 4 sets anteriores, la gran mayoría de las veces. Igual también está muy bueno como para, bueno, todo lo que decimos de entrenarlo. Ha habido algunas situaciones que en entrenamiento se pueden practicar el hecho de que alguien haga de árbitro y que un poco sobre el fin de entrenamiento te corre en contra. Entonces eso también está bueno como para Pero absolutamente, entrenarlo. vos has dado en la tecla, eso es fundamental. Es decir, el otro aspecto del autoliderazgo tiene que ver con la regulación emocional. La regulación emocional en el deporte tiene muchísimo que ver con los niveles de tolerancia a la frustración. Los niveles de tolerancia a la frustración son muy importantes. Es de alto rendimiento el que tiene altos umbrales de tolerancia a la frustración. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Estar tranquilo en los momentos bravos. Entonces, ¿esto viene porque sí? No. La partera dijo, ha nacido un regulado emocional, llevémoslo a la habitación 143. Acá ha nacido el que se va a enojar con los árbitros siempre, llevémoslo a la 505. No funciona de esa manera. Si uno no nace con altos niveles de tolerancia a la frustración o bajos niveles, se entrena. Entonces, una manera de entrenarlo es, por ejemplo, como vos lo has nombrado acá, decir, che, vamos a jugar, a 9 puntos, ¿sí? En un momento del entrenamiento en donde el estado fisiológico de los jugadores esté alterado. ¿Qué quiere decir esto? 170 pulsaciones y una alta presión arterial, ¿sí? Común en un entrenamiento deportivo, que haya elevadas pulsaciones cardíacas y haya un incremento de la presión arterial. Bueno, eso implica un estado, ¿viste? Alterado. Bien, bárbaro. Vamos a entrenar en un partido de 9 puntos, ¿viste? Jugarlo y el árbitro premeditadamente no va a pitar o va a pitar lo contrario de lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que adaptar a una situación que muy probablemente en el partido acontezca. Y eso tiene que ver con una fase del entrenamiento deportivo desde la perspectiva psicológica que se llama exposición a las condiciones de competición. Ensayar en el entrenamiento lo que pasa en el partido. Por ahí, viste Y, vos... lo, Ay, de, la, sí, perdón. y de la manera más realista posible también, ¿no? Claro, claro. Decir claro. Hay muchos deportes situacionales como el vóley, como el básquet, como el fútbol, como el handball, en donde el partido se gana o se pierde en un parcial. En 3 minutos, ¡pum, pum, pum, pum! Perdiste o ganaste por lo que hiciste en esos 3 minutos. Uno de los componentes de los parciales a favor o de revertir los parciales en contra tiene que ver con la intensidad con la cual jugamos esas pelotas. Es decir, bueno, ¿cómo se entrena la intensidad en un entrenamiento? Es decir, hay que ensayar tal cual en el entrenamiento lo que después pasa en el partido. No solamente tiene que ser esto la práctica, pero sí una parte de la práctica o una parte de alguna práctica de la semana. Esto tiene que ver con, viste, no vamos a cobrar todo a favor, viste, vamos perdiendo por 5 puntos y es el último set para ponerlos a los jugadores en situación psicológica. Se puede decir, viste, entrenamos en silencio y después jugamos con ruido. ¿Por qué no hacemos ruido en el entrenamiento? No, pero pará, no puedo traer 150 padres al entrenamiento a que simulen ser la hinchada contraria del partido. No, llévate, ¿me entiendes? Un parlante de música, poner ruido. Si después los jugadores en la cancha no se escuchan, ¿por qué? Porque hay ruido. Ahora, vos los entrenaste para que los jugadores se escuchen en el entrenamiento con otro tipo de comunicación. No. Entonces, ¿por qué crees que le va a salir en el partido? Entonces, esto tiene que ver con condiciones, o sea, con, viste, simular en el entrenamiento lo que pasa en la competencia. Nos van quedando los últimos 8 minutos, así que te voy leyendo algunas de las últimas preguntas. Esta es una, ¿cómo trabajás la mala relación del equipo con una jugadora particular? Ahí volvemos al tema de la comunicación, creo.
Sí, pero ahí tiene que ver mucho con los códigos, con las normas de convivencia. Es decir, un equipo tiene que tener normas de convivencia. Lo planteamos en términos de coronavirus. Hoy, eh, ¿qué instrumento colectivo es determinante en la lucha contra el coronavirus? ¿Viste? Los acuerdos de convivencia interna. En este sentido que tengamos como sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Tener normas y cumplirlas. Un equipo que no tiene normas o que las tiene pero no las cumple es inestable. Y de ahí a la aparición de conflictos hay 5 segundos de distancia. Entonces, si los acuerdos de convivencia están claros adentro del equipo, la jugadora o el jugador que no adhiere a esos acuerdos de convivencia, ¿sí?, debiera saber, ¿viste?, cómo los tiene que pagar de alguna manera. Y no estoy hablando de castigo, pero esto tiene que ser consensuado por el equipo. Tampoco tiene que ser ordenado por el entrenador. El entrenador tiene que formar parte de la construcción de las normas de convivencia del equipo. Pero el equipo tiene que tener participación activa en eso. Decir, che, a ver, ¿cómo es esto? Decir, a ver, una jugadora no viene durante toda la semana, pero es buena, ¿juega en el partido? Pasa. El que llega siempre temprano. ¿Viste? Decir, che, decir, puede pasar, no puede pasar, puede jugar, no puede pasar. Yo no estoy acá, ¿viste?, diciendo qué está bien y qué está mal y cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Pero sí estoy planteando la plataforma sobre la que se tienen que tomar decisiones. Para que el equipo tenga buen clima, tiene que haber normas de convivencia claras. Si no las hay, va a haber problemas. Seamos 10 o seamos 50 millones. ¿Funciona de la misma Ahí, manera? Sí. que ahí seguimos con esto, respondiendo todas las otras preguntas, ¿no? La química del equipo, la identidad del juego, cómo la entrenamos, por qué los jugadores duplican su esfuerzo cuando están a punto de perder y no hacen eso en el resto del partido. Uh-huh. Bueno, cómo funciona el tema de los ruidos y la música en entrenamiento. Son, Bueno, a y ver, cómo aumentar la inspiración, son todo el un, mismo. ¿No? a ver, son muchos temas que tienen que ver con poder conversar acerca de cuestiones que nos pasan las personas, nos pasan adentro y afuera de cancha. El tema que a estos temas primero los tenemos que nombrar por su nombre. Decir, a ver, la motivación es motivación y la motivación no es solamente el premio que me dan. ¿Viste? En todo caso, eso es la motivación externa. La motivación tiene que ver también con cuestiones que me mueven desde adentro. ¿Viste? Y eso, ¿viste? Yo soy jugador, me tengo que hacer cargo de eso. Porque tampoco me entendés que, ¿viste?, todo el tiempo tiene que haber alguien que venga a dorarme la píldora para que yo, ¿viste?, tenga ganas de hacer las cosas. Hay una cuestión que tiene que ver con lo interno, con la automotivación, sí, por supuesto. Pero el entrenador tiene que motivar a sus jugadores, pero ni hablar. Pero no es lo mismo que te digan algo a que no te lo digan. No es lo mismo que te alienten a que no te alienten. No es lo mismo que te conozcan a que no te conozcan. ¿Viste? Es decir, por ahí hay procesos deportivos en donde se premia a los jugadores con cosas que para los jugadores no son premios. Entonces, obviamente, el efecto de la motivación a través de ese instrumento no sirve. Y también pasa al revés. Muchas veces se castiga a equipos con cosas que para el equipo no son un castigo. ¿Viste? Entonces decir el efecto de lo que estamos haciendo, ¿y eso por qué sucede? Porque muchas veces no conocemos al que tenemos al frente. Entonces Hay decir, que hablar che, más. ¿viste? Mira, mira, más que hablar más, hay que hablar de manera ordenada y en relación a los temas de los que tenemos que hablar. ¿Viste? Después, por ahí veía algunas de las preguntas que tenían que ver con lo económico, decir, estamos en épocas saladas. La realidad del entrenador deportivo en muchas oportunidades es un profe pluriempleo, en donde tiene 2, 3, 4 trabajos. ¿Viste? Entonces, decir, che, está bárbaro todo lo que hay que hacer, pero ¿cómo lo hago en el poquito tiempo que tengo? Porque de acá me voy para allá, para allá, para allá, para allá, y es una realidad. Entonces hay que empezar, ¿viste?, a priorizar, ¿viste?, algunas herramientas, todos nos tenemos que hacer cargo de que nuestra mejor expresión como profesores, como padres, como jugadores, sale, ¿viste?, cuando tenemos en claro qué es lo posible.
Decir, che, en el 2020, entre coronavirus y qué sé yo, nos quedará el segundo semestre. Bien, perfecto. En el segundo semestre, ¿qué es lo posible que podemos hacer? No 500.000 cosas, Sí, sí. tres con mi equipo. Pero esta y esta la voy a tratar de hacer. ¿Viste? No sé cómo, Se nos pido fue el ayuda. tiempo. Listo. O sea, es que los vivos de Instagram tendrían que ser mucho más largos, la verdad. Está Nos bien, quedamos está bien. cortos con una hora, me parece. Está bien. Disculpa Bueno. si me excedí. Sí. No, no, está genial, está genial. Yo siento que tomé una terapia gratis. No, mentira. Contá un poco, César, cómo encuentran a Rindo Consultores. Bueno, www.rindo.com.ar. En todas las redes sociales estamos en Instagram como Rindo Consultora, estamos en Facebook como Rindo Consultora, estamos en LinkedIn, a través de nuestros teléfonos celulares, que a ver, Flor, por favor, viste, quien esté interesado en hacer, viste, alguna consulta o profundizar algún tema, nosotros Dale, realmente dale. disfrutamos de esto que Yo, hacemos y estamos al servicio, así que a través de las redes sociales, la web, teléfono, pero para adelante sin ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario. dale. Bueno, recordar que todo esto va a quedar subido, lo voy a subir al canal de YouTube de la Federación. Perfecto. eh, y también a la página web, que es fcvoley.org.ar, así lo pueden seguir viendo. Y bueno, que se sigan comunicando por interno, digamos, por mensajes privados, con las sugerencias, con si te quieren contactar, hacemos el nexo y bueno. Y Nosotros de última, estamos si no, si seguimos en cuarentena, organizamos otra entrevista más. con mucho gusto, con mucho gusto. Estamos al servicio del deporte y nos encanta estar al servicio del deporte. Así que si se puede sumar, enhorabuena. Dale, muchas gracias, Por César. favor, por Abrazo favor. enorme. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que se sumaron, y muchas gracias a la Federación, ¿sí? por considerarnos para esta propuesta. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Hasta Abrazo. luego.